Bueno, nuevamente, muchas gracias. Y aquí estamos para otra sesión más del estudio del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a recorrer los capítulos 17 y 18. Vamos a aprender cosas nuevas. Espero que sea una bendición para ustedes, como lo está haciendo para mí, porque en la medida que profundizo y conozco más de lo que está pasando, la verdad que quedo asombrado viendo cómo ante nuestros ojos están cumpliendo muchas profecías, llevando a cabo muchas cosas que jamás imaginamos que fueran a ocurrir. Y bueno, gracias al Señor tenemos este libro y podemos también profundizar y conocer más de él. Hoy vamos a hablar sobre la caída de Babilonia, como les dije, los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, que como siempre hemos hablado, no solamente estos son capítulos independientes porque siempre se están conectando con otras partes de la Biblia. Antes de hablar de la Babilonia, pues tenemos que ver quién es Babilonia. Tenemos que entender cuando se nos habla de Babilonia, de qué se nos está hablando. Porque hay veces leemos y si es como nos han explicado o se nos ha dicho algunas veces que es alegórico o que es difícil de entender, pues simplemente vamos a dejar el libro ahí o vamos a pasar y tratar de que cuando leamos eso lo leamos lo más rápido posible. Porque como uno no entiende, entonces pues siga adelante y miramos a ver si uno pesca, a ver alguito, a ver qué coge por ahí. Pero no, el libro es asombrosamente descriptivo y asombrosamente vigente y lo vamos a ver ahora. Entonces, primero vamos a entender quién y qué, dos palabras acá importantes, es Babilonia. Entonces, de una vez comencemos diciendo que vamos a hablar de dos Babilonias. En el capítulo 17 vamos a hablar de la Babilonia espiritual, o sea, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Vamos a hablar de la Babilonia física. Vamos a ir profundizando y conociendo en la medida que vayamos avanzando en la sesión de hoy qué es cada una de ellas. La idea es que no queden dudas y si quedan algunas dudas, por favor, vayan preguntando. Vámonos de una vez con el Apocalipsis 17 hablando de la caída de la Babilonia espiritual. Como siempre, entonces, comencemos leyendo, porque lo bonito acá es que estamos entre todos leyendo el libro. Entonces, comienzo leyendo Apocalipsis 17, del 1 al 6. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia de color de grana llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de grana dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de la suciedad de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi fui maravillado con grande admiración. Apocalipsis 17, del 1 al 6. Entonces, aquí que estamos viendo, la mujer que está sentada sobre la bestia es la misma de Apocalipsis 13:10 y también la misma de Daniel 7, del 7 al 26. Esta mujer, vamos a ver quién es la que es la gran ramera. Vamos a ver en este momento explicar quién es, pero definitivamente sabemos que está montada sobre la bestia, que es el anticristo. Si ustedes quieren profundizar un poco más, esto lo vimos hace 2 sesiones, quién es la bestia. Pero hoy vamos a hablar sobre esta gran ramera. La palabra es fuerte, yo sé que sí es fuerte. Y a veces uno dice, no, la Biblia no dice cosas, sí, que son como fuertes, pero también el Señor le llama las cosas por su nombre y vamos a ver por qué. Vamos a ver en esta sesión que esta gran ramera es un misterio. Como lo vimos hace 2 sesiones, ella es la novia del anticristo. Vamos a ver también más adelante cómo Babilonia, la Babilonia antigua, se convirtió a lo largo de la historia en lo que conocemos hoy en día como el Vaticano. También vamos a ver que esta gran ramera va a montar al anticristo por los primeros 3.5 años. Acuérdense que la tribulación se divide en 2 etapas, que es la misma semana 70 Daniel, se divide en 2 partes de 3 años y medio cada una.
para completar 7 años. Entonces ella monta al anticristo los primeros 3 años y medio. Y también miremos cómo la gran ramera que se embriaga insaciablemente sacrificar a los santos de Jesús. Todo esto lo vamos a ver poco a poco. ¿Por qué le llama que es un misterio? Que es la Babilonia la Grande. ¿Por qué misterio? No sé si acuerdan cuando hemos hablado la palabra misterio en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Pablo llama a la iglesia de Jesucristo, le llama un misterio. Porque cuando la Biblia habla de misterio, era porque se haya ido revelando en un momento dado de la historia. No siempre estuvo claro. Por ejemplo, para los patriarcas y para los profetas del Antiguo Testamento, la iglesia era un misterio porque no existía. La palabra iglesia nunca aparece mencionada en el Antiguo Testamento y los patriarcas y profetas no lo vieron. Cuando ellos hablaban de algo así, era un misterio. Y esto lo podemos ver en Efesios 3, del 1 al 21, lo pueden anotar y lo miran por aparte. Vemos que el Señor Jesús, cuando estuvo caminando en la tierra, y aparece registrado en los 4 evangelios, él daba mucha enseñanza y también dio algunas profecías, pero él estuvo limitado en su cuerpo físico. Siendo Dios, 100% Dios, él también era 100% hombre. Pero luego de que Jesús ascendió al cielo después de que resucitó, él dio revelaciones adicionales a la que nosotros teníamos de los profetas, se las dio a 2 personas. Primero al apóstol Pablo y luego se la dio también al apóstol Juan, que es el Apocalipsis que estamos leyendo ahora. Esto lo pueden encontrar en Efesios 5, del 23 al 32. Entonces el Señor iba dando revelaciones. De hecho, algo muy bonito era que Pablo iba a ser uno de los apóstoles que iba a reemplazar a Judas, sino que los hombres en ese momento tomaron la anticipación sin preguntarle mucho al Señor, decidieron escoger en ese momento a Matías, no sé si se acuerdan, para reemplazar a Judas y convertirse y completar el grupo de los 12. Pero después Pablo más adelante habla, cuando él fue escogido, dice apóstol de Jesucristo. Entonces Pablo recibió una revelación especial de él, y la revelación que él recibió del Señor Jesús era que Cristo iba a tener una novia, y la novia es la iglesia. De la misma forma, acuérdense que vimos que el anticristo es un imitador. Él también va a tener una novia, y esta novia del anticristo se le reveló a Juan en la isla de Patmos, y el nombre de la novia del anticristo es Babilonia la Grande, que es la gran ramera. Pero ¿por qué darle el nombre a una ciudad? ¿Sí? Decirle novia. ¿Por qué? La Biblia lo hace varias veces, en donde es común que la Biblia le dé el nombre de ciudad a las personas. Ustedes miran, cuando uno lee la Biblia, a veces están hablando de nombres de personas, pero fueron los hombres que iban fundando ciudades, y hablaba de la ciudad. Por ejemplo, cuando habla de Israel, Israel es el mismo Jacob, sí, pero a veces habla de Israel. En fin, varias veces la Biblia habla de ciudades cuando habla de personas. Cuando el ángel le mostró a Juan, en este capítulo es Misterio Babilonia la Grande, en el capítulo 21 del 9 al 10 le dice, ven acá y te mostraré a la esposa del Cordero también. O sea, Juan le está recibiendo del ángel estas revelaciones. Más adelante lo vamos a ver dentro de 2 semanas, cuando habla la esposa del Cordero, y es cuando Jerusalén va descendiendo, la ciudad santa. No quiere decir que la ciudad como tal sea la novia de Jesús, sino los que estamos ahí, los que vamos a estar habitando ahí, vamos a ser la novia de Jesús. Entonces, por eso es que aquí en este caso, el misterio, Babilonia la Grande, la novia del anticristo, no es una ciudad literal. En este capítulo 17, que es muy importante, el capítulo 18 cambia un poco la película, sino que este capítulo 17 nos habla que Babilonia es un sistema religioso apóstata. También como la iglesia, que la esposa de Cristo está compuesta de seguidores, que somos los santos de Cristo, los regenerados, las nuevas criaturas en Cristo. También Babilonia la Grande, este misterio, la esposa del anticristo, va a estar compuesta por los seguidores de todas las religiones falsas. Entonces vamos a ver un poco de historia y actualidad de Babilonia. Para poder entender de qué estamos hablando, tenemos que hablar de Babilonia. Entonces, Babilonia tiene origen milenial. Es impresionante, lo podemos ver desde el Génesis. Si nosotros leemos Génesis 2, del 10 al 14, entonces vamos a ver que había un río que tenía 4 brazos, o 4 ríos grandes, pero en realidad era uno que se dividía en 4. Y el río Éufrates era uno de ellos, que fue sobre el cual
se construyó la ciudad de Babilonia, era uno de los 4 brazos que fluía a través del jardín del Edén. Lo encuentran en Génesis 2 del 10 al 14. Satanás eligió este sitio de Babilonia desde ese momento cuando la serpiente tentó a Eva y a Adán. Luego vimos cómo Satanás escogió esta zona geográfica como su cuartel general para tentar y para destruir al hombre, al ser humano, a la creación perfecta de Dios. Allá, aquí en este sitio, comenzó la apostasía previa al diluvio, que luego, como pues lo hemos ya leído, lo hemos visto, terminó luego con el juicio de precisamente el diluvio. Las fuerzas del mal de Satanás gravitaron después de que hubo el diluvio, porque acuérdense que el diluvio era para borrar toda la existencia de la faz de la tierra, toda la existencia física, tanto animales como seres humanos que vivían en esa época. Después de que arrancó, pues el diablo no se quedó, después de que eso volvió otra vez a regenerarse y la tierra se regeneró, él no se quedó, no se quedó quieto, él siguió influenciando. Y esa zona era de muchísima actividad espiritual. Entonces, aquí vamos a ver cuando sale Babel, después de que el diluvio acaba y llega Noé y vienen los 3 hijos de Noé y luego de uno de ellos salió, vamos a ver más adelante, el que fundó Babel. Entonces, esto lo vamos a ver como una forma de desobediencia de los hombres a Dios. Porque si ustedes revisan en Génesis 9:1, cuando Noé tocó tierra seca con su familia y todos los animales que iban en el arca, la orden que le dio varias órdenes Dios a Noé, pero una de ellas muy importante era que tenía que repoblar la tierra, o sea, y esparcirse por toda la tierra. Pero las naciones no fueron esparcidas por toda la tierra, y vamos a verlo ahora, porque Satanás esperó en un momento dado, en un momento específico, para poner como una especie de virus, puso en el ser humano la doctrina de la apostasía, que ha sido la fuente de todas las religiones falsas que el mundo ha conocido justamente aquí en este lugar, en Babilonia. Vamos a ver cómo esta apostasía se ha venido presentando, bueno, ya lo hemos visto en los cursos que hemos visto en la iglesia, pero vamos a ver cómo ha tomado diferentes matices como un camaleón, a veces se disfraza de una forma, a veces de otra, y hoy en día es lo que estamos viviendo. Y ni se diga lo que va a ocurrir más adelante, cuando la iglesia sea sacada de la tierra. Vale la pena recalcar que precisamente fue esta apostasía que fue lo que terminó en el diluvio, porque había básicamente apartarse de la fe, de creer y de mirar los ojos hacia Dios, que era lo que estaba ocurriendo en todo el planeta en ese momento. Vamos a ver cómo ha, entre comillas, evolucionado. Yo lo vi, pero evolucionado es porque cómo se ha movido, cómo se ha transformado Babilonia hasta lo que es el día de hoy. Yo quisiera, si hay una pregunta, podemos, aquí hay varios bloquecitos, lo dividí como en 4 puntos, hay en 3 bloques que están acá, pero hay 4 puntos como relacionados como con sucesos históricos. Entonces podemos ir preguntando en la medida que vayamos evacuando. Entonces vemos cómo Babel o Babilonia fue construida por Nimrod. Lo vemos en Génesis 10, del 8 al 10. No lo vamos a leer aquí porque hay mucho tema, pero ustedes lo pueden ver. Él es lo que la Biblia llama en algunas versiones un gran hombre o un hombre poderoso. Era Nimrod. Como lo hemos visto ya antes, es como una especie de tipificación de lo que es un anticristo. Este señor es bastante enigmático y no solamente lo podemos ver ahí como por pues algo interesante, como algo anecdótico, no, es de mucha trascendencia lo que sucedió con este hombre y alrededor de este hombre Nimrod desde esa época. Esta zona de Babel fue, como habíamos dicho, la sede central de la primera gran apostasía. Y aquí se inventó el culto babilónico en esta zona. ¿Qué es esto? Es un sistema que afirma poseer la más alta sabiduría y revelar los secretos más divinos. ¿Cómo trabajaba esto? Antes de que un miembro pudiera ser iniciado en este culto, tenía que confesar al sacerdote babilónico. Entonces el sacerdote lo que hacía era lo tendría en su poder. Entonces, esto tiene mucho que ver con el secreto del poder de los sacerdotes en la Iglesia Católica Romana al día de hoy. Entonces, una vez se admitían las personas en esta orden, era una orden,
como una hermandad. Los hombres ya no eran ni babilonios, ni asirios, ni egipcios, sino que hacían parte como de una hermandad toda, como una secta, si se le puede decir así. Una hermandad toda mística y especial, de personas especiales. Y aquí hay mucho que nosotros podemos ir conectando con lo que hemos visto en el estudio de las iglesias, cuando se hablaba de la doctrina de Balaam, cuando hablaba de la doctrina de los nicolaitas. Todo esto se conecta porque eran esencialmente personas especiales, ungidos, personas intocables que eran como una élite sobre la cual sí se le da, a la cual se le da mucho poder. Y entonces en esta hermandad se ponía un sumo sacerdote que era un pontífice y su palabra era ley. Y el primero que comenzó aquí fue Nimrod. Entonces, la ciudad de Babilonia, y aquí hay una parte muy interesante cuando digo sede de Satanás, y lo vamos a ver por qué, continuó siendo la sede en donde Satanás tenía su silla o donde él se sentaba, donde él impartía su dominio y su poder espiritual. Y ahí lo estuvo hasta que cayó el imperio babilónico, ¿sí? Y cayó después el imperio medo-persa, y después de aquí se trasladó su capital a la ciudad de Pérgamo, en el Asia Menor. En los días de Juan, Pérgamo existía. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 2, del 12 al 13. ¿Se acuerdan cuando vimos la iglesia de Pérgamo? Jesús dice de la iglesia de Pérgamo, dice, yo sé tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. Entonces, vamos a ver cómo llegó ese trono ahí. Vamos a ver por qué. Pero esencialmente, ¿cuándo ocurrió? Cuando Babilonia dejó, o sea, cayó, dejó de ser imperio, y entonces, pues nos vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poco, cuando estaba Nabucodonosor y luego estaban los imperios medo-persa, ya decayeron, ya no era una ciudad importante, entonces se trasladó a Pérgamo. Hablemos de Pérgamo, hablemos un poco de esta ciudad. Entonces, el sumo pontífice, un sumo pontífice importante de la época bien antigua, antes de Cristo, se llamaba Atalo. Él era el pontífice y rey de Pérgamo, o sea, él tenía poder político y poder religioso. Él murió en el año 133 antes de Cristo, pero en ese momento ya Pérgamo era una ciudad muy importante y ahí es donde estaba el centro de operaciones de Satanás a nivel religioso y a nivel también político. Entonces, lo que hizo ahí es hacer como un legado, como trasladar la jefatura del sacerdocio de Babilonia a Roma. Ah, ok. Perdón, una preguntita. Es que me perdí un poquito. ¿En qué, exactamente lo que acabas de decir? ¿En qué momento pasa de Babilonia a Pérgamo? Me Mm. perdí un poquito. Pasa, acuérdense cuando estábamos leyendo, hemos leído el imperio de Nabucodonosor, ahí todavía Babilonia era fuerte. Estamos hablando en pues, en los profetas de, bueno, Daniel, ¿sí? En esa época estaba el imperio babilónico en su furor, pero luego cayó Babilonia y los tomaron los medo-persas con Darío, persa, etcétera, y ahí Babilonia fue cayendo, pero eso ya fue en los años 400 algo, ahorita que les doy los datos, pero cuando cambió Babilonia a Pérgamo fue cuando murió Atalo, el pontífice Atalo, en el año 133 antes de Cristo. Y ahí fue cuando Roma ya estaba comenzando a hacer imperio. En esa época había un grupo que se llamaba los etruscos, un grupo étnico, llegó a Italia desde Lidia, de la región de Pérgamo, y ellos, los etruscos, llevaron la religión y los ritos babilónicos desde Lidia, o sea, desde la región de Pérgamo, la fueron trasladando a Roma, a Italia. Y ahí pusieron un pontífice que era el jefe de sacerdote. Entonces, los romanos, entonces aquí estamos viendo que los romanos entonces adquirieron eso. Roma y Grecia tenían una particularidad, que ellos siempre iban adquiriendo culturas, o sea, cuando ellos iban invadiendo territorio, no solamente adquirían terrenos, adquirían las personas, sino que también se hacían parte de la cultura. Eso era parte de la estrategia que ellos tenían. Entonces, en este momento, las personas que estaban eh, en la región de Pérgamo, que era en Lidia, llevaron a Italia todo lo que era la religión y los ritos. Entonces ahí pusieron
a un pontífice que era el jefe del sacerdote. Los romanos aceptaron a este pontífice como su gobernante civil. Entonces vemos a Julio César, el emperador Julio César fue nombrado pontífice de la orden etrusca en el año 74 antes de Cristo. Entonces ya no solamente Julio César era un líder militar, sino que también se convirtió en un líder religioso en el año 74 antes de Cristo. Luego en el año 63, entonces continuamos, Julio César fue nombrado sumo pontífice de la orden babilónica. Entonces él se convirtió en el heredero de los derechos y los títulos de Atalo, pontífice de Pérgamo, que ya había hecho de Roma su heredero por testamento. Entonces, eso fue algo que pasó muy rápido. Si se dan cuenta, Atalo era en el 133 y Julio César ya estamos parados en el año 63. Acuérdense que vamos en reversa, ¿no? Cuando estamos antes de Cristo, vamos contando para atrás. Entonces vemos cómo ya estamos en la tercera columna aquí. Entonces, el primer emperador romano, que fue Julio César, se convirtió en el jefe del sacerdocio de Babilonia y Roma se convirtió en la sucesora de Babilonia. A partir de ahí, los emperadores romanos continuaron ejerciendo el cargo de sumo pontífice hasta el año 376 después de Cristo, cuando había un emperador que se llamaba Graciano, que por razones cristianas no lo aceptó, lo rechazó. Bueno, si voy muy rápido, me avisan. Sí, creo que entonces Graciano lo rechazó y entonces este señor no lo aceptó. Entonces el obispo que estaba en la iglesia de Roma, que se llamaba Dámaso en ese momento, tomó ese cargo, Dámaso. Dámaso había sido obispo por 12 años y había sido nombrado obispo en el año 366 después de Cristo por la influencia nada más y nada menos que de los monjes del Monte Carmelo, que era un colegio de la religión babilónica que fue fundado inicialmente por los sacerdotes de Jezabel. ¿Se acuerdan cuando Jezabel tenía los sacerdotes de Baal? De hecho, Babilonia, Baal, están relacionadas las dos palabras. Fueron asesinados los sacerdotes de Baal, de Jezabel, en el monte, precisamente en el Monte Carmelo. De hecho, ahí si ustedes lo miran en internet, ahí hay un monasterio en el Monte Carmelo en Israel. Entonces, en el año 378 después de Cristo, el jefe de la orden de Babilonia se convirtió en el gobernante de la iglesia romana. Y entonces aquí es donde se hace la unión, cuando Satanás une a Roma con Babilonia en un sistema religioso. Y lo que quiero que ustedes vean es cómo desde Nimrod hasta Roma, Satanás ha usado esta zona de Babilonia para ser un centro de operaciones no solamente político, militar, sino también religioso. Y uno va leyendo y uno no va conectando, pero si uno mira la historia se da cuenta cómo hoy en día hay muchas cosas que se hacen en la iglesia tradicional, la iglesia católica, que tiene que ver con lo que se hacía en Babilonia en esa época. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pablo, buenas noches. Una consultita. Dale, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Desde Nimrod hasta lo que vemos la persona de Atalo, en ese periodo de tiempo que son, no sé, bueno, no desde Nimrod, el tema de Babilonia, ¿no? Con Nabucodonosor y demás, hasta Atalo, hay un periodo de años en las que, como que, ¿qué pasa en ese periodo de tiempo con lo que sería Babilonia? Babilonia tuvo en ese periodo fue demasiado activo, pero Babilonia nunca perdió hasta hasta que cayó. Luego vamos a ver más adelante. De hecho, eso lo vamos a ver en el tema, pero lo que quiero decir es que Babilonia siempre tuvo mucho poder y mucha influencia en el mundo de esa época hasta estos tiempos. Babilonia siempre tuvo influencia, siempre. Gracias. Con unos imperios o con otros. Perdón, cuando hablamos como Babilonia, ¿hablamos como la nación y también como el territorio físico o solamente como la nación? En este momento, para hablar del tema que estamos hablando ahora, que es Babilonia, la gran ramera que estamos viendo ahora, hacemos la conexión, como lo dijimos también en la introducción. La Biblia le llama nombres a las, o sea, pone como a las personas, a la ciudad le pone personas o personalidades para efectos de explicar
que es una Babilonia espiritual, no podemos dejar de conectar con la Babilonia que en ese momento era aún imperio, que era ciudad. Entonces, en este momento estamos hablando de que todo se centraba en esta zona geográfica del planeta, ¿sí? Que era Babilonia. Pero si lo estamos viendo ahora, está siendo también un tema espiritual que sale de ahí, de la Babilonia física. Entonces es una conexión de la Babilonia física y el efecto místico o espiritual que tenía en el mundo en ese entonces. Más Sí, adelante, gracias. en el capítulo 18, vamos a enfocarnos específicamente en la Babilonia física. ¿Listo? No, está bien, gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, vamos a hacer aquí como a nombrar algunas cosas también interesantes que complementan lo que vimos antes. Entonces, sí, continuando con todo esto de los ritos y qué ha pasado después de que Roma asumió todo el poder espiritual, también que al mismo tiempo, fíjense, siempre, en todos los periodos de la historia, cuando hay un imperio que está ejerciendo poder militar y poder, sí, poder político, siempre hay el poder religioso inmiscuido, siempre está conectado, nunca está uno, nunca se puede hablar de alguien muy poderoso espiritualmente que no lo fuera militarmente. Bueno, entonces, luego de que Dámaso fue nombrado sumo pontífice, como lo habíamos visto en el chat anterior, los ritos de Babilonia comenzaron a aparecer. Por ejemplo, entonces, el culto a la Virgen María se estableció en el año 381 después de Cristo. Todas las fiestas de la Iglesia Católica Romana son de origen babilónico. Por ejemplo, cuando hablamos de la Pascua, en inglés le llaman Easter. Esto no es un nombre cristiano. Easter en inglés significa lo mismo que Ishtar. Ishtar es uno de los títulos de la reina del cielo de Babilonia. Era una de las diosas de Babilonia, cuya adoración por parte de los hijos de Israel era una abominación a los ojos de Dios. Era prohibido por Dios adorar a la reina del cielo. Lo vemos en el Antiguo Testamento varias veces. Entonces, de hecho, Ishtar es una famosa reina que por ahí la vemos a veces en una famosa tienda de café a nivel mundial, que es el logo de una tienda que no voy a mencionar acá su nombre. Bueno, continuamos. El decreto. ¿Lo puedo decir? Dime. ¿Lo puedo decir? Lo sabemos, lo sabemos. Que después nos toca. Igual se busca en Google, lo sabemos. Yo he igual lo tomado buscas café en allá. Google y ahí ¿Qué es? aparece. Es Ok. verdecito con blanco. Ok. Es Yo verdecito. tomar con café blanco. allá. Es el No, peor hasta café, ahí. es el peor café del mundo. Ay, Hasta a ahí. ver, yo he El tomado mejor es el que se cafecito hace en la allá. casa de nosotros. Ok, entonces, el decreto para observar la Pascua y para observar la Cuaresma fue dado por Roma en el año 519 después de Cristo. El rosario tampoco tiene origen cristiano. El rosario, si ustedes también miran los musulmanes y otras, que me acuerdo ahorita, pues los musulmanes, ellos también rezan su propio rosario. Ellos andan con un rosario en su mano. Ahora, hablando de la señal de la cruz, ningún lado de la Biblia tampoco lo menciona, pero es bueno aquí también mencionar que esta señal tuvo su origen en el Tau de los caldeos y los egipcios, que Tau es viene de la letra T, que es el nombre inicial del dios Tamuz, y que se utilizó en unos misterios de Babilonia con propósitos mágicos, el dios Tamuz. Aquí hay algo muy interesante. La mitología habla que el dios Tamuz es hijo de Nimrod. De hecho, Tamuz nació en un 25 de diciembre. La iglesia ahora usa esa letra T. No tengo aquí el dibujo, lástima, pero es como una T que en donde no se pone la T atravesando el palito en la mitad, sino arriba y baja como una casita. Esa es la T de Tau, que viene del dios Tamuz. Otros símbolos, por ejemplo, o símbolos y estilos que usa, por ejemplo, el celibato de los hombres, el celibato, también el peluquearse la cabeza, así como los frailes que le llaman la tonsura, la orden de los monjes y de los monjas tampoco están en ningún lado de las escrituras. Y, por ejemplo, las monjas son una imitación de las vírgenes vestales
de la Roma pagana. Sí, ellos tenían una secta de vírgenes vestales. Ahora, para la palabra misterio, la iglesia papal siempre se ha envuelto en un misterio. Por ejemplo, ahí se habla de misterio de la regeneración bautismal, misterio del milagro y de la magia. Bueno, hay, digamos, varias palabras que ellos, o varias situaciones de Dios que ellos, o de Jesús que ellos lo ponen como misterio. Por ejemplo, el misterio del pan y el vino, cuerpo y sangre de Cristo, el misterio del agua bendita, otros ritos, varios ritos que lo que hacen es como mantener todo en un misterio, como algo misterioso, para que la gente lo vea como algo muy, sí, elevado, que al final lo que hace es que la gente está confundida. De hecho, la palabra Babilonia significa confusión. O sea, aunque la Biblia habla de el misterio de la iniquidad ya está en acción, es en 2 Tesalonicenses 2:7, este misterio, ¿sí? ¿Por qué dice misterio aquí el apóstol Pablo? Porque en ese momento no se conocía la iglesia del Papa, no se había desarrollado, era un misterio en la época de Juan, esto no existía ahí en esa época. Pero hoy en día, parados en donde estamos ahora, ya no es un misterio, porque podemos identificar qué era Babilonia la Grande y qué es la iglesia papal. Si ustedes ven ahora en Apocalipsis 17:8, lo que leímos ahora, la mujer estaba vestida, pongan atención, color púrpura y escarlata, o sea, rojo, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, con una copa de oro en su mano llena de abominación y la inmundicia de las fornicaciones. Entonces, el color rojo, color púrpura son los colores que utiliza el Papa. Entonces, las diferentes prendas de vestir que son especificadas cuando el Papa asume el cargo, 5 de estas prendas son color rojo. También tiene que usar una chaqueta que se cubría de perlas, tiene que usar una chaqueta de perlas y una mitra que está adornada con oro y piedras preciosas. Esto es en la descripción de la mujer que está sentada sobre la bestia roja. Entonces, hay otra cosa, también dice que la mujer estaba ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Aunque aquí se refiere muy directamente a los mártires de la tribulación en la época del anticristo, también cuando hemos estudiado la historia de la iglesia cristiana y cuando lo vimos, cuando estuvimos estudiando las iglesias, vimos cómo durante estos 19 siglos los cristianos han sido perseguidos impresionantemente y lo vimos desde antes, incluso cuando desde las primeras iglesias, vimos cómo los cristianos eran perseguidos por su condición espiritual, porque era algo nuevo y que no estaba siendo aceptado por los religiosos de esa época. Ya estaba la doctrina de los nicolaitas, de Balaam, ya la doctrina de Jezabel, gente que estaba siguiendo esas doctrinas, y había ya estaban pues los judíos persiguiendo a los cristianos, y luego Roma persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos, luego la Inquisición matando a los cristianos, en todo en nombre de Dios, ¿sí? Y aquí esto significa cómo se han embriagado con la sangre de los santos. Pero también hay algo triste y algo que también es muy importante. No quiero aquí meterme con nada de conspiración, sino que hay muchos ritos satánicos, diabólicos, que tienen que ver literalmente con beber sangre, especialmente de santos, ¿sí? De cristianos. Y especialmente niños también, que son personas que todavía son inocentes. Todo esto es lo que envuelve todo lo que es toda la historia que nos ha mostrado cómo se han asesinado santos, cómo se han asesinado cristianos, se ha perseguido. Siguiendo también en la parte de la Babilonia espiritual. Luego dice en Apocalipsis 17:7, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas, 10 cuernos. La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia, la cual era y no es, y aunque es. Aquí hay la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes. Los 5 son caídos, el uno es, y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán potestad como reyes por una hora con la bestia.
Estos tienen una misma mente y darán su poder y autoridad a la bestia. Lo vemos en Apocalipsis 17, del 7 al 3. Veamos uno por uno qué significa. Está emocionante. La bestia, ya lo vimos, es el anticristo. Y aquí cuando habla que va a ir a perdición la bestia y va a castigar, entonces, ¿qué va a hacer aquí? Dice esta porción en el capítulo, en el versículo 8, que va a castigar a los moradores de la iglesia, fueron aquellos que no formaron parte de la iglesia ni los salvos de la tribulación. Sí, que son los que van a perdición, los que se van y los que no están en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Ellos no fueron parte de la iglesia, no fueron arrebatados, ni tampoco son salvos de la tribulación. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Ahora miremos cuando dice, era y no es, aunque es. ¿Qué significa? Que aquí el anticristo murió. Acuérdense que él va a ser asesinado y va a resucitar por el poder de Satanás. Eso ya lo vimos también la vez pasada, que el anticristo va a morir y Satanás va a simular la misma resurrección de Cristo cuando él entre en el anticristo y resucite. Ahora, los 7 montes, pues son 7 reyes. Entonces, cuando dice 5 reyes ya son caídos, entonces son Egipto, Asiria, Babilonia, los medos persas, que sería uno solo, y Grecia. Ahí van 5 imperios. Luego, Roma es el 6º. ¿Y por qué dice que el 1 es? Porque en ese momento Roma era el imperio que estaba gobernando cuando Juan estaba escribiendo la revelación de Jesús. Y luego dice, el 7º, que es el otro que aún no es venido, ese es el sistema de gobierno romano e imperialismo religioso político que ya hemos visto que se impuso después de que, pues cuando nació la iglesia romana y todo esto, y de hecho aquí estamos complementándolo, este es el sistema que se impuso a lo largo de la historia, porque en el momento en que Juan estaba escribiendo esto, no había venido todavía todo lo que después vino 1900 años después. Y esto lo vimos en las 7 iglesias. Y aquí un común denominador que es que el Vaticano se ha mantenido directa o indirectamente a lo largo de la historia. Luego dice, es necesario que dure breve tiempo. Este breve tiempo es tan breve como 3 años y medio, que es el sistema religioso de la ramera que solamente va a durar este tiempo. Y luego dice cuando el 8º, porque también dice, también es el 8º, es el reinado del anticristo, que va a venir del mismo imperio romano. O sea, va a venir, es muy interesante porque el 8º va a venir del 6º y del 7º, que es el mismo 8º. Y todo es un solo imperio, que es el imperio romano. El imperio romano antiguo, que es el 6º, el que se ha desarrollado durante todo este periodo de la gracia de la iglesia, es el 7º, y el que se va a montar al final cuando el anticristo reine es el 8º. Todo es el mismo imperio romano. Luego habla de 10 reyes. Las 10 reyes son la confederación de 10 naciones sobre las cuales el anticristo va a reinar y que va a imponer un gobierno global, con él como presidente mundial. Y cuando dice, tienen una misma mente, va a dar autoridad y darán poder y autoridad a la bestia, quiere decir que todos se ponen de acuerdo para operar. Y es lo que se le llama hoy en día un nuevo orden mundial. Es increíble, todos van a ponerse de acuerdo y van a decir, necesitamos una solución unificada. Y por eso dice aquí, tienen una misma mente. Sí, y aquí también un dato curioso es que cuando dice las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta. Lo curioso que Roma está en 7 colinas, ¿no? 7 montes. Sí, también es también curioso. Sí, aunque aquí se refiere exactamente a 7 reinos, pero también eso es cierto. Roma está sobre 7 colinas. Bueno, entonces sigamos porque todavía falta. Entonces, dice, estos harán guerra, en Apocalipsis 17, 14 a 18, harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y el Rey de reyes y los que están con él son llamados escogidos y fieles. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste sobre la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones que hagan lo que a él le place y el ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. La mujer que has visto es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis 17, 14 a 18. El hecho de que la mujer siente sobre una bestia escarlata quiere decir que en ese momento la bestia
o sea, el anticristo va a apoyar a la mujer en sus ideas o en sus planes mundiales religiosos, o sea, para tener un dominio mundial. Entonces la mujer como iglesia va a lograr sus sueños, que es controlar y gobernar todo el planeta. Es un sueño milenial para tener toda la supremacía eclesiástica del planeta. Entonces, cuando dice que las aguas que has visto son pueblos, multitudes y naciones, significa que después de que la verdadera iglesia, que es la esposa de Cristo, se ha quitado el mundo, entonces es donde va a entrar la falsa iglesia o la esposa del anticristo, la iglesia que va a imponer el sistema papal actual. Va a permanecer y el cuerpo de nuevos cristianos o los que se conviertan en ese tiempo van a tener que entrar ahí y todo eso va a formar como parte de una iglesia universal. Pero esto va a durar solamente poco tiempo, porque los 10 reyes de los que hablan ahí van a tener su poder limitado. Cuando ellos vean esto, que este gobierno religioso está tomando poder, lo van a odiar. Van a venir los celos. Entonces, ¿qué van a hacer? Como sea, se van a deshacer de ella. La van a despojar, la van a saquear, van a quitarle todas las riquezas. Como dice aquí, comerán su carne y quemará, van a desaparecerla. Entonces esto va a ocurrir justo en este momento, que es la mitad de la tribulación, va donde la bestia va a pedir o va a hacer que la adoren. Porque el anticristo no va a dejar que nadie adore a otro o a otra institución o a nadie más, sino es a él. Entonces la iglesia en ese momento que queda va a apoyar al anticristo, pero el anticristo se le va a devolver. Son dos entidades diferentes. Por eso cuando a veces dicen que si el Papa es el anticristo o algo así, no. O si la iglesia del Vaticano es el anticristo, no. Es una persona. El Papa no es el anticristo. Es una persona. Entonces, aquí vemos que la iglesia papal, llamémosla así, no es un sistema moribundo. Al contrario, va a coger fuerza. Pero entonces le toca hacer alianza con todos los reyes de la tierra. De hecho, si uno mira, es parte de mi conclusión más adelante, este sistema de control, este sistema de confusión que apareció desde Babel, luego Babilonia y todo eso, le conviene a los grandes, ¿sí? A los grandes mercaderes de la tierra, porque, digamos, ahí de alguna forma la gente está controlada. Entonces, aquí en el capítulo 17 ya vemos que no es un misterio, ya sabemos quién es la mujer. Porque hay una relación demasiado evidente entre lo que es la iglesia papal y lo que es esta descripción. Esto no puede ser coincidencia, todo esto que está pasando, y va a pasar. Ahora vámonos a Apocalipsis 18, que es la Babilonia física. Ya teniendo claro que son dos Babilonias, vamos a hablar de la Babilonia física. Entonces, acá en Apocalipsis 18, el 1 al 7, voy a leer rápido. Bueno, ustedes creo que hicieron la tarea, ¿no? También leyeron, pero bueno, leamos acá porque es interesante ver cómo lo desglosamos. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y él clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y guarida de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las naciones han bebido el vino de la ira de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no reciban sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Se les va a tornar así como a ella se les ha dado y se les va a pagar el doble según sus obras. En la copa que ella os dio a beber, dadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, también dale tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada, reina y no soy viuda, y no veré llanto. Entonces, cuando aquí dice, y después de estas cosas, significa, ¿qué cosas? Pues lo que pasó en el capítulo anterior. Entonces viene esto, que es, la anterior fue la Babilonia mística o espiritual. Entonces ella aquí ya aparece una ciudad literal que se llama Babilonia. Hoy en día no hay una ciudad que se llama Babilonia como tal, pero sabemos dónde estaba Babilonia, que es en la región de Irak. Aquí hay varios escatólogos. Aquí hay dos posiciones escatológicas. Unos dicen que digamos, defiende una que es bastante lógica que se vaya a dar, es el resurgimiento de esta zona geográfica en Irak.
y ahorita les voy a mostrar algo que me dejó impactado. Aquí habla de otros eventos diferentes a los del capítulo 17, porque los del capítulo 17 eran anunciados por los ángeles de las copas, pero el 18 dice que es otro ángel. Este segundo ángel también anunció en el capítulo 14 anticipadamente la caída de Babilonia, que en este caso es de la gran ciudad. Entonces, este capítulo que vamos a hablar ahora es del juicio sobre los, póngale cuidado, sistemas comerciales y gubernamentales que nacieron allí. Ninguna otra ciudad del mundo ha tenido un efecto más dañino en la humanidad que esta zona del planeta, Babilonia. Y es así porque de allí todas las regiones idólatras, todo el comercio que se basó en la codicia, en gobierno secular, se inició allí. Acá Dios, al final de la tribulación, Dios lo destruye a todos en la séptima copa de la ira, para cumplir, por favor anoten, Isaías 47 del 1 al 9. Lo que yo creo, cuando estaba preparando esto y pues viendo todo lo que está ocurriendo ahora, que como lo mencionaba Cintia, después de tantos años, después de 6.000 años, todo eso que inició tan mal desde el Edén y se organizó en Babel, y desde ahí se gestó todo esta como complot o conspiración contra la humanidad, ¿sí? Finalmente Dios lo va a estar componiendo justo aquí en este capítulo, en el capítulo 18, al final de la historia de la humanidad, destruyendo de una vez por todas a Babilonia. Y esto es como una destrucción de todo lo que esto significó para la humanidad. Acuérdense que en el capítulo, que en el Apocalipsis es esencialmente Dios llevando o sacando ya los acontecimientos del fin para traer juicio al planeta. Entonces, vamos a devolvernos unos milenios. Veamos esta ciudad de Babilonia, como ya dijimos, que fue fundada por Nimrod, lo ven en Génesis 10:10. En Génesis, bueno, Nimrod sale en Génesis 10:10, pero pongan atención a Génesis 1:4. Nimrod, ¿qué dice? En una evidente desobediencia a Dios, o qué dicen ellos, los que estaban ahí bajo el mando de Nimrod. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces todos se pusieron de acuerdo, pongan atención, para lograr un objetivo unificado, fuera de Dios, apartados de Dios. Este fue el primer intento de un nuevo orden mundial, desde Nimrod. Hay algo que se dice que los hombres de ese entonces fueron influenciados por los ángeles caídos, porque para haber tenido desde hace tantos miles de años tanta despliegue de ingeniería y tanto desarrollo para haber construido una torre tan alta para la época, que no es simplemente ponga ladrillos cosidos como ya lo estaban haciendo con asfalto, pero no, había que hacer un diseño muy, muy bien hecho, que hoy en día ni siquiera somos capaces de hacer con la tecnología que tenemos. ¿Cómo era en esa época? O sea, en esa época ellos tenían que tener una influencia bien, bien alta y de Satanás a través de sus ángeles caídos. Cuando él dice que la cúspide de su torre toque al cielo, o sea, para apoyar un poco lo que yo le estoy diciendo, no quiere decir para ir a tocar a Dios o estar cerca de Dios, no, porque en ningún lado dice Dios, dice que dice que una cúspide que llegue al cielo, no era precisamente para irse con Dios, sino con sus maestros, con sus guías, con los ángeles caídos. Entonces, con el tiempo, Babilonia creció en tamaño, importancia, y aquí logró su mayor gloria en el reinado de Nabucodonosor dentro de los años 604 al 562 antes de Cristo. Hablando de esta torre de Babel, simplemente unos datos curiosos que fueron descubiertos por un historiador antiguo que se llama Herodoto. Decía que más o menos esta torre llegaba a tener unos 200 metros de altura, aproximadamente. En la parte superior tenía una capilla. ¿Para qué son las capillas? Para adorar. Y en esta capilla se cree que había una imagen dorada que tenía, la sola imagen era de oro, tenía 45 pies de alto, más o menos unos 15 metros, que lo que valdría hoy en día sería unos 17,5 millones de dólares o tal vez más. Y que todos los utensilios sagrados que se usaban aquí en Babilonia valían más de 200 millones de dólares. Esto era opulencia. Babilonia creció en opulencia. Fue una de las 7 maravillas del mundo con sus jardines colgantes.
estos jardines fueron construidos por Nabucodonosor para darle, para satisfacer y para darle alegría a su esposa que venía de Media, de la región de los Medos. Cuando, si ustedes quieren ver la opulencia que había aquí en esa época de Babilonia, pueden ver en Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, en Daniel 5, del 1 al 31. En Babilonia se adoraban muchísimos dioses, pero uno de los dioses más importantes era el dios Bel o el dios Marduk. Acá yo les voy a dejar de tarea que lean el capítulo, o sea, Apocalipsis 18, del 8 al 16, y luego del 17 al 24, porque no vamos a alcanzarlo. Pero acá esencialmente lo que está diciendo es cómo todos los comerciantes, cómo esta Babilonia, que en este momento no existe esta Babilonia así como está, porque las profecías de Babilonia fueron de la Babilonia que se acabó, de esta, la de Nabucodonosor, todo eso se cumplieron, pero hay partes de las profecías de Isaías y de Jeremías, por ejemplo, en Isaías capítulos 13, 14, Jeremías capítulos 50, 51, hay profecías que todavía no se han cumplido. Te lo voy a dejar de tarea, más de favor, y lo leen, que habla de estos versículos, del 8 al 24, es que Babilonia, después de haber sido la ciudad más grande, más maravillosa, tuvo su castigo, y también va a ocurrir lo mismo ahora. ¿Qué significa que una ciudad tan opulente tenga castigo? Pues simplemente apartada de Dios. Cuando se aleja de Dios, pues viene juicio sobre ella. Y está ligado íntimamente con la historia del pueblo de Dios, cuando el pueblo se aleja de Dios y cuando están lejos de su voluntad. Cuando vemos el libro de Daniel, una gran parte del libro de Daniel y de Jeremías están relacionados con Babilonia. Babilonia también se menciona en 11 libros del Antiguo Testamento y en 4 libros del Nuevo Testamento. Básicamente el libro de Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel, que habla nuevamente otra vez de la ciudad de Babilonia y habla de los tiempos del fin. Para que esta Babilonia de este capítulo 18 se destruya, es porque tiene que haber una Babilonia que vaya a ser destruida. Les voy a mostrar una cosa en un rato. Esta parte de este capítulo habla de que los mercaderes van a lamentarse y que la destrucción se va a ver en otro lado. Hay una parte aquí muy interesante, se lo voy a leer en la parte de aquí, Apocalipsis 18, 23. Dice, y luz de candela no alumbrará más en ti, y voz de desposado y de desposada no será más oída en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Y en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Me llama mucho la atención sobre por qué habla de mercaderes que son magnates de la tierra. Vemos hoy en día gente que tiene dinero de manera astronómica, y también estamos viendo, aquí nuevamente vuelve a aparecer dos palabras importantes, que son hechicería y que son engaño. Nosotros vimos hace 2 sesiones la palabra hechicería se refiere a farmacaya, que algunos escatólogos hablan de que es fármacos o drogas, pero también otros, conectándolo con lo que ha venido sucediendo recientemente, habla de farmacéuticas, empresas de farma. Cualquiera de las dos están conectadas o tienen mucho sentido. Y habla de magnates de la tierra y nuevamente habla que todas las naciones fueron engañadas. Acuérdense lo que hemos hablado, el nombre o el entorno, el nombre del juego y el entorno en el cual van a ocurrir los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad, todo está manejado, orquestado o rodeado de engaño. Todas las naciones de la tierra fueron engañadas. Bueno, pero uno dice, esta Babilonia no está, esta Babilonia, ¿dónde está esta Babilonia? Para que haya una destrucción, tiene que haber algo que destruir. Entonces, ¿qué es lo que se va a destruir? Entonces vamos a hablar sobre la reconstrucción de aquello que se va a destruir. Pero hablemos primero de cómo la Babilonia llegó hasta el punto que fue destruida, todo lo que le sucedió a Babilonia. Esto nos va a ayudar mucho a lo que va a pasar hoy en día, o lo que vamos a ver que va a pasar con estos capítulos de la desaparición de la Babilonia física.
¿Cómo ha sido la historia de la Babilonia física? La Babilonia, ya hablando del esplendor, acuérdense que en la época de Nabucodonosor fue la cúspide, de ahí comienza a caer. Entonces, la ciudad de Babilonia fue capturada en el año 541 a.C. por Ciro. ¿Sí? Que Ciro fue mencionado por su nombre, esa es una profecía impresionante que está en Isaías 44, 28, 45. Ciro fue mencionado por Dios en esta profecía 125 años antes de que naciera. Ciro fue el que capturó a Babilonia de manera silenciosa en la fiesta de Belsasar en el libro de Daniel 5, del 30 al 31. Ustedes lo pueden ver que en ese día, cuando se acuerdan que apareció la mano que escribió en la pared, Daniel le reveló lo que decía la escritura. Esa misma noche el rey Belsasar cayó porque entró Ciro y tomó Babilonia. Pero en ese momento no hubo destrucción. Fue una conquista pacífica, muchos, sin una sola bala, exagerando. Luego, en el año 478, Jerjes la saqueó y ahí sí destruyó el templo de Bel, o destruyó el templo, pues, que es el mismo Marduk. Luego, en el año 331, Alejandro Magno tomó la ciudad más fácilmente de lo que él creía. Él pensó que iba a tener oposición, pero otra vez la gente lo dejó entrar. Lo primero que hizo Alejandro Magno cuando entró a Babilonia fue restaurar el templo que Jerjes había destruido, el templo de Bel. Y entonces usó 10,000 hombres, dicen los historiadores, para reconstruir el templo. Es un templo de este demonio, pero no lo pudo terminar porque Alejandro Magno murió de fiebre de una forma muy rápida a los 33 años. También hablando de Babilonia, Pedro escribió una de sus cartas, Primera de Pedro, lo escribió ahí, lo podemos ver en Primera de Pedro 5:13. Lo escribió estando en Babilonia. A mediados del siglo V, se habla de que Babilonia estaba habitada por judíos y habían 3 universidades judías ahí en este sitio, en esta zona. Y en el último año del siglo V se publicó el Talmud de Babilonia, que es el Talmud autorizado por los judíos de todo el mundo. Vimos ya cómo Babilonia comenzó a decaer, pero Babilonia hoy en día no la vemos en ningún lado. Sin embargo, ha habido varios intentos de reconstrucción de Babilonia. Entonces, muchos pueblos, muchos grandes hombres, grandes militares políticos han intentado, y lo han hecho algunas veces, a partir de Babilonia, construir nuevamente. Hubo 4 ciudades que se construyeron sobre Babilonia, que fueron los Seleucia, que fue construida por los griegos. Hay una que se llama Tesifón, por una cultura que eran los partos. Almaidén, por los persas. Kufa, que fueron el imperio de los califas. Y Ilah es una ciudad que se construyó totalmente a partir de los escombros. Incluso hay casas en Bagdad hoy en día que se ve ladrillos babilónicos. Hay un dato muy interesante sobre Babilonia y Napoleón. Esos estudios están en el Departamento de Guerra de Francia en París. Se ven los registros de mapas hechos por Napoleón I sobre Babilonia, en donde hay un plan para reconstruir la nueva ciudad de Babilonia. Entonces, los planes de Napoleón implicaban reconstruir Babilonia, convertirla en su capital, ya que su ambición era conquistar toda Europa y Asia desde allí, y Babilonia tenía una posición estratégica para gobierno y centro comercial mundial. Entonces, se puede ver que en Europa, desde hace mucho tiempo, hay un gran interés de los capitalistas europeos por revivir a Babilonia, para construirla. Lo que va a ocurrir es que cuando el momento en que se decida construir Babilonia va a ser de un momento a otro, va a ser a gran escala. Para que la profecía de Babilonia, de la caída de Babilonia tiene que ser reconstruida con toda la tecnología y el dinero de hoy, puede ser muy rápidamente hecho. Pero les quiero mostrar algo, ya que tengo aquí la pantalla compartida. Este enlace se los voy a dejar, está en la página web. ¿Sí ven esta página? Sí se ve. Welcome to Ok, esta es una página web de un proyecto que se llama Reconstruyendo o Reconstruir a Irak. Esto no es viejo, esto es de este año. En este año se va el 27 y el 28 de junio, se va a hacer en Irak una conferencia. No, está organizado por una compañía aquí de Londres. ¿Sí? Y hay un plan para reconstruir a Irak. Irak es en Babilonia. En este plan,
participan, bueno, tiene varias facetas. Participan, aquí les digo quiénes participan. Pues bueno, ¿por qué se quiere reconstruir a Irak? Hay planes de gente de mucho dinero para reconstruir a Irak. Si quieren reconstruir a Irak, lo pueden construir muy rápidamente y con mucho dinero y mucha tecnología. Van a participar empresas para llevar energía, infraestructura de caminos, para llevar agricultura, o sea, hacer agricultura y cultivos, banca, finanza, salud. Ustedes lo pueden ver en esta página. En junio de este año, el mes que viene, 27 y 28 de junio, se va a hacer este congreso. Están participando empresas muy, muy grandes. No estoy diciendo que esto está así, que esto es palabra de Dios. Esto es una cosa que yo investigué porque dijo, bueno, pero esto de dónde, cómo se va a reconstruir algo que no existe. Bueno, hay planes para reconstruir Babilonia. Hay planes para reconstruir La Babilonia física, ¿no? física, que es en el mismo lugar donde estaba Babilonia, la Babilonia original. Es la destrucción de la Babilonia física. Así como Babilonia fue una ciudad, Babilonia va a ser destruida. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar acá? Estos magnates de la tierra, como lo dice el libro Apocalipsis 18, van a hacer inversiones fabulosas, monstruosas, para poder reconstruir esta zona, porque les interesa, porque lo quieren hacer. ¿Y la razón es porque es bíblica o porque será que quieren construir ahí? Pues Por el petróleo. mira, María Alicia, si tú te metes a esta página web, tú vas a encontrar aquí todas las razones que hay a nivel de negocios, porque porque para ellos es una oportunidad de negocio, porque para ellos es importante tener aquí este centro, Pero, porque hay negocio e inversión, pero al final eso es detrás de bíblico. todo, exactamente, esto es bíblico. Eso es bíblico. Al final detrás de todo hay siempre un plan del enemigo que él cree que puede volver a hacer en estos meses o en estos años lo mismo que ha querido hacer desde hace 6,000 años con Nimrod, que es lo que hemos venido hablando. Ponerse de acuerdo, todos ponerse de acuerdo con un solo objetivo, con un solo plan, unificar un mandato global y nada más y nada menos que hacerlo acá, en esta ciudad, la misma ciudad de Nimrod. No sé si ustedes se acuerdan que hace poco hubo una visita del Papa a Irak, hace mes y Sí, medio. señor. Sí, Sí, sí. señor. Sí. Bueno, en la población cristiana o católica de Irak es menos de 1%. O sea, no hay allá gente que visitar. Sí, o sea, no hay para, o sea, ¿ah? No hay fieles que visitar allá, no hay congregación católica que visitar allá. Muy, muy, muy curioso, muy, muy, digamos, diciente. Todo, y esto va a ir, como dicen, creciendo. Vamos a ir viendo que esto va a ir cogiendo más fuerza. Yo creo que esto va cogiendo más fuerza. De hecho, esto es una página web, la gente se puede inscribir aquí, porque es una feria que va a ir aquí de inversionistas, que se llama Bienvenidos para la Reconstrucción de Irak. Disculpen que no les leí todo el capítulo 18, creo, se los dejo de tarea, pero sí esencialmente se refiere a la destrucción de la Babilonia física. Y pues tal vez la gente se va a lamentar mucho después de haber puesto tanto dinero acá y después de haber puesto tantas esperanzas en hacer nuevos negocios aquí, que de un momento a otro Dios la destruye. Cuando habla de la destrucción de la Babilonia física, es una destrucción literal y es una destrucción que tiene que ver con fuego, tiene que ver con que se va a quemar literalmente, porque esta es una zona de petróleo, ¿sí? Dice que se va a hundir en el asfalto, etcétera. Es una cosa impresionante. ¿Cómo va a ser destruida la Babilonia física? Les dejo esta página aquí de Reconstruir Irak, también aparece en Facebook, esta misma página. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. No, pues tremendo. Todo lo que estamos aprendiendo. La verdad es que sí, increíble. O sea, es como, yo pienso que en mi caso, o sea, es como estar poniéndole sentido a lo que estoy leyendo en la Biblia. Porque
Generalmente uno el Apocalipsis de verdad lo cogía y lo leía para allá y para acá, para allá y para acá, pero uno como que, ¿qué? ¿Esto de qué es? ¿Por qué? Pero hoy en día te lo puedo decir, Saulo, que le he encontrado sentido a todo lo que he leído. Increíble. Y cada día va a seguir teniendo más sentido. Sí, total. Es impresionante, pero la Biblia es una sola y no se equivoca. Y lo que está escrito ahí es la verdad. O sea, Así es. no hay que ponerle ni para allá ni para acá, nada. Ahí está, lo dice. Es bueno, por eso el aprender esto que estamos aprendiendo, a interpretarla, a conocerla, entenderla y aplicarla también a nuestras vidas. Correcto, correcto. Sí, yo le, Una preguntita, Pablo, una adelante, consultita. señora. Babilonia, según entonces estoy entendiendo, está ahorita en ruinas, lo que sería lo que era la antigua Babilonia. Sí, la antigua Babilonia no existe como tal ciudad, no existe. Hay ruinas. Si tú vas a ver, hay ruinas de lo que eran los templos antiguos, etcétera, de toda esta zona, pero no existe como tal la ciudad. Está Irak, el país, pues obviamente, y está Bagdad, que es la capital. Y todo va a girar después en una... ¿Qué va a pasar? Que va a haber un gran movimiento de capitales inversionistas y mucho movimiento para reconstruirla, ¿sí? Para que después tenga que ser destruida. Exacto. Entonces entiendo que la parte física donde está Babilonia existe, pero ahorita está como que abandonada, Sí, ¿cierto? exacto. La parte física de Babilonia ahorita existe y está. ¿Mm? Está lística para que lleguen los inversionistas a reconstruir. Miren, aquí se hace una ciudad en un año y medio se hace una ciudad. ¿Mm? 2 años. Ok, gracias. Es claro, los chinos hicieron un hospital y el tremendo en 6 días. Exacto. También lo que es la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya están todos los planos, está todo, y lo que se dice es que el templo lo levantan en 3 meses. Todo el templo. Ya está toda la tecnología hecha y todo. Solamente Wow. necesitan Ese sí, ya mejor dicho, ahí empezamos a oler a chamuscado, ¿sí o no? Sí. Nosotros comenzamos a oler el cielo. Bueno, entonces, pues no sé si si tienen más preguntas o si no, por favor lean el capítulo 18 bien. ¿Sí? Que hay algo muy importante, Listo. David. Adelante. Buenos días. Hablas con Buenas tardes. Carlos. Buenas tardes. Muy interesante la charla, pero también es muy importante. El libro de Daniel habla de las 70 profecías, de las 70 semanas. Correcto. Y creo que tú lo manejas muy bien también esa parte. Y que Daniel nos habla que se divide la semana en 2 partes, en 2 periodos. En el primer periodo es cuando lo que estamos hablando en este momento, se va a construir el templo de Salomón. Dice la Biblia que no se va a escuchar martillo ni cincel. Más o menos, ahorita en lo que nosotros estamos verificando, podemos decir que lo pueden estar construyendo tipo como unas piezas de rompecabezas, ¿no? Como la Correcto. parte de la metodología que están utilizando actualmente en las grandes empresas, ¿Como ¿no? prefabricado? Sí, es correcto, es correcto. Entonces, esas piecitas que se arman una con las otras, que a los niños les gusta mucho armar, nosotros creemos que así mismo se va a armar el templo de Salomón y precisamente es demostrándole al anticristo que Jesús siempre decía, él decía a sus discípulos que en 3 días podía reconstruir el templo, pero no se refería al templo de Salomón, se refería a su propio cuerpo, el templo en 3 días. Pero el anticristo sí lo va a trabajar de esa forma, para burlarse de las enseñanzas de Jesucristo. Por eso es importante también, ojalá algún día de estos se pudiera hablar acerca del anticristo, quién es, qué tiene, qué es lo que va a unificar y cómo el mundo se va a estandarizar frente a una moneda, la parte económica, la parte religiosa, a la Correcto. parte político, militar y todo, pues precisamente para hablar acerca del Armagedón, que viene a formar parte de la segunda etapa de la profecía que nos dice el profeta Daniel en esos 7 años de gran tribulación. Entonces, básicamente sí, tienes toda la razón. Se pueden manejar una cantidad de cosas bien interesantes, pero quizá lo más importante es poder entender
y tener como ese discernimiento que Dios nos da y el Espíritu Santo para poder entender todos los tiempos que están sucediendo en el momento, porque a Correcto. veces para muchas personas se cree que esto es complejo y precisamente ni lo entienden porque así lo quiere Satanás. Pero la gente que está, digamos, viendo un punto diferencial desde las comunicaciones, desde este tipo de seminarios, pues me parece que son más aventajadas y somos más bendecidos porque conoceremos mucho más la palabra. Ese sería Amén. mi aporte. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias por tu aporte. Qué bendición y te Amén, damos la así es. bienvenida. Ojalá puedas seguirnos acompañando en las siguientes sesiones. Bienvenido, Juan Carlos. Sí, Sí, nosotros te voy a mandar Muchas un gracias. video. muy bien hablado. Sí, te voy a mandar un video, un link del video cuando hablamos del anticristo hace 2 sesiones para que lo puedas mirar. No Es creo- un Perfecto. amiguito que quiero muchísimo, hace muchísimos años que somos amigos, somos No, muy bien, parceros a está muy morir. bien de amigos, Sí. Gina. Ah, Sí, Gina, pero Gina llegó con todo, ¿no? Con invitado y todo. exactamente. Sí, sí, nos sorprendió Gina. Qué bendición. Ajá. Muchas gracias, Gina. Sí, Juan Carlos, No. todo lo que tú dices es cierto. También nosotros ya llevamos varios meses acá y también te voy a mandar lo de las 70 semanas. Creo que eso no lo he alcanzado a subir todavía. Ay, sí, Ya esa la vimos con Saulo, espectacular, lo vamos, espectacular esa Creo clase. que de varias preguntas que Juan Carlos hizo, yo creo que ya nosotros lo vimos acá. Ya ¿sí? nosotros lo vimos con Saulo, es que ya estamos, ¿qué? Hace rato, ¿no? sí, Juan Carlos, te lo voy a mandar. Pues sería muy rico que pudieras acompañarnos. Lo hacemos cada 2 lunes. O sea, nos tocaría de hoy en 15 también. No, excelente, excelente. Te voy a mandar los videos que tenga. Creo que el de las semanas, cuando estábamos con lo de la semana 70 de Daniel, teníamos otra tecnología, no la alcancé a grabar, pero lo que he hecho también es grabándolo offline. Entonces, en esto, pues, en una de estas también lo voy a sacar y lo pongo ahí, pero lo Esa está en cubrimos y diapositiva, Saulo, la de las 70 están, semanas. están diapositivas. Creo que bendición, Juan Carlos. Gracias por enriquecernos con tu aporte. Bueno, si les parece, entonces cerramos acá con una oración para que ustedes también continúen el resto de su día. ¿Alguna otra pregunta por ahora? Bueno, ok. Entonces, Ahí le señor, puse ahí le puse la diapositiva donde se explican las 70 semanas. ok, chéverísimo. Gracias, Estudiantes Madalena. muy aplicados, David, muy No, acá aplicados. son súper juiciosos, Ah, muy bendecidos. mejor dicho, estamos que volamos, nos salen ya alas. Ya casi nos vamos para arriba. Bueno, ok, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por este tiempo. Qué privilegio poder conocer más de ti, de tus planes para nosotros. Gracias, Señor, porque el libro del Apocalipsis nos enseña y nos muestra tus planes de amor. Pero gracias también, Dios, porque aunque hay cosas que están ahí, no las hemos visto y es importante poder escudriñarlas. Y también, Señor, te damos gracias por las oportunidades que tenemos de que esas cosas salgan a la luz. Señor, sabemos que el día a día está lleno de cosas, todos tenemos cosas que hacer, ocupaciones diarias, profesionales, académicas, en el hogar, pero qué rico también es, Dios, poder dedicarte esta hora y media para conocer y aprender más de ti, de tu palabra y de tus promesas. Sabemos que la Biblia es real, sabemos que la Biblia es verídica, que se ha cumplido, que tu palabra es la misma ayer, hoy y siempre, y que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Gracias, Señor, porque tu palabra profética es una bendición, porque nosotros podemos conocer la palabra más pura, que es la que viene directamente de tu boca. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de tu boca. Y gracias, Señor, porque estamos viviendo estos tiempos espectaculares en la historia de la humanidad. Tenemos el privilegio de poder ver ante nuestros propios ojos el cumplimiento de varios eventos que para muchos en el pasado eran incógnitos, habían sido encubiertos, pero para nosotros está siendo revelado. Gracias por el libro completo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque ahí, Señor, se muestran los planes que tú tienes para nosotros como iglesia y como planeta. Te entrego a cada una de estas personas, sus familias, a sus necesidades, Señor, para que tú los estés bendiciendo y para que ellos vean, Dios, que ahí vale la pena escudriñar y conocer más de ti. Te pido, Señor, que tú les devuelvas a ellos este tiempo que han invertido, multiplicado 7 veces al menos. Te entregamos esta noche, este resto de semana que comienza hoy, en el nombre de Jesús.
Amén y amén, Señor. Amén. Venga, Amén.